2:07 p.m. Bienvenidos, estamos muy entusiasmados ya por iniciar este programa y cerrando la semana con un excelente tema. El de ayer estuvo muy bueno, todavía en la tarde tenía yo más inquietudes respecto al tema de cómo solucionar conflictos, que por cierto ustedes ya pueden ver el link, este video de la entrevista ya lo pueden obtener, ya lo pueden ver y checar en nuestro canal en YouTube, búsquenlo como Radio Mujer GDL y aprovechando ofrecer una disculpa porque había tanta información que compartir con el especialista que tuvimos ayer, que nos hizo el favor de colaborar con nosotros, que no alcancé a dar, y de verdad ofrezco una disculpa. El libro que ofrecí, el de liderazgo cuántico de Jorge Cuevas, y bueno, los ganadores ya lo teníamos, bueno, ya lo habíamos seleccionado, nomás por cuestión de tiempo, y de verdad ofrezco una sincera disculpa. Es Betty Solórzano. Aquí está Betty, si la conoces, si conoces a Betty Solórzano, si nos estás escuchando, Betty, tú te llevas el libro, ven por él de 12 a 1 o de 5 a 6 de la tarde con copia de tu IFE para que, bueno, puedas disfrutar de este libro de Cuando tú cambias, todo cambia, liderazgo cuántico, y por supuesto aplicarlo a tu empresa. Bienvenidos todos a tu programa Emprende Mujer. Yo soy Claudia Arias y con el gusto de estar contigo, de acompañarte. Sabemos que es una hora un poquito a veces que después de comer nos da la pesadez, o a lo mejor ya nos sentimos más acelerados porque no alcanzamos a hacer todos los pendientes que teníamos programados para hoy, o quizás, bueno, pues a lo mejor ya ventajaste un poquito más y dices, bueno, me espero una tarde un poquito más tranquila. Así es que, pues bienvenido sea cual sea tu momento del día. Y gracias por permitirnos estar en el tráfico contigo. Sabemos que nos escuchas en el auto, ahí en tu radio, en el 1040 de amplitud modulada, Radio Mujer, el sexto sentido de la radio. Y también a quienes se dan a la tarea de ahorita es escucharnos a través de la página de internet www.radiomujer.com.mx, que bueno, tuvimos un problema técnico con la transmisión y ahorita únicamente, bueno, no nos podrán ver, pero sí nos podrán escuchar a través de internet. Bienvenidos. El día de hoy les decía que, bueno, pues vamos a cerrar una gran semana con temas importantes y de estos temas que yo les he dicho que, bueno, aparte de hablar de la empresa, de todo lo que debemos hacer, el desarrollo del talento, que ya lo vimos, las personas con altas capacidades, que todo lo que podemos nosotros encontrar dentro de una empresa, yo reiteradas veces lo he dicho y es un tema que yo creo que le estamos dando mucha importancia en este programa, todo lo que viene siendo ventas y servicio al cliente, porque gracias a ellos, bueno, nuestra empresa existe, por supuesto, es hacer nuestro trabajo, es hacer nuestra labor, lo que a nosotros nos toca, pero también cómo podemos nosotros crear una experiencia del servicio al cliente. Ese es el tema el día de hoy, esperando que te sumes todas tus inquietudes. Por supuesto, tenemos especialista en cabina y a quien le agradezco mucho y me da mucho gusto recibirlo aquí en cabina, el ingeniero Arturo Sánchez Vasconcelos. Él, te recuerdo, es presidente de la Asociación para el Desarrollo de Empresarios y Emprendedores y además también es colaborador de este espacio, que me da mucho gusto, Arturo, saludarte. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Claudia, un placer como siempre saludarte en este viernes y pues encantado de estar contigo, estar con nuestro auditorio para hablar de un tema interesante ahora que finalmente ya es fin de semana, un tema un poco más soft en el tema de, pues no números, sino temas de personas, y vamos a hablar de el servicio al cliente y cómo generar una experiencia competitiva. Y más allá de palabras bonitas y palabras motivacionales, vamos a hablar de cosas muy específicas que necesitamos ejecutar en nuestra empresa, independientemente del tamaño, para poder llegar a garantizar a nuestros clientes un excelente nivel de servicio, Claudia. Así es, y fíjate que vamos a estar atentos. Sabemos que muchos de los emprendedores tienen ahí su libretita, como la tengo yo. Aquí tengo, mira, te puedes escuchar. Tengo una libreta, así como yo supongo que la tienen, donde podemos utilizarla de consulta, y son de los temas que sin duda deben de estar ahí y que debemos estar constantemente viendo, porque se nos puede olvidar, Arturo. Vamos en el día a día y llega a veces que, bueno, pues llegamos a no poner atención a lo que nos está pidiendo el cliente. Sabemos que tenemos que conocer bien qué es lo que ofrecemos para poder, pero también debemos de escucharlo, y esa parte es la que vamos a conocer el día de hoy contigo. Así es que 3122-1190, 3647-1883, nuestras líneas en cabina para que te unas a esta conversación, y recordarte, tenemos mensajes por WhatsApp al 3310-190712 donde nos puedes escribir. Pues vamos empezando, ¿cómo crear una experiencia de servicio al cliente? Claro que sí, Claudia.
Pues bueno, nuestro auditorio, empezando con nuestros ejemplos, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos llegado a algún lugar? Y no hablo de estas empresas finalmente que es el grueso de las que pertenecemos, de empresas pymes, sino inclusive estas empresas transnacionales, y decimos, llegamos a una cafetería o llegamos a un restaurante y de pronto encontramos que pues el cajero o finalmente la persona que nos está atendiendo nos atiende de mala gana o nos atiende de manera ruda o finalmente no nos da toda la información, ¿no? Venía, en esta semana me tocó ir a una empresa de telefonía, ¿no? Y entonces llego y prácticamente me tuvieron 2 horas esperando porque la persona que estaba atendiendo en ese momento resultó que empezó a hacer un proceso de compraventa de un equipo con otro que era cliente, ¿no? Y entonces tardó aproximadamente 45 minutos en hacer estas transacciones personales, sabiendo que teníamos una lista de espera fuerte y pues bueno, al final de cuentas pues eso radica en el tema de que pues estamos con una molestia, obviamente los demás, y no solamente eso, el tema ya cuando nos atienden, pues finalmente queda una serie de dudas por falta de capacitación, a veces de los colaboradores, y entonces pues todo termina en una pésima experiencia para los usuarios. Entonces parte del programa de hoy, Claudia, es entender cuáles son algunos elementos o pasos que tenemos que seguir para finalmente poder de alguna manera asegurar que nuestros colaboradores generen una experiencia de servicio al cliente. La clave en este programa o en este proyecto de si vamos a implementar estas estrategias es cómo delego y cómo hago que mi equipo finalmente lo haga, cómo lo ejecuta sin que yo tenga que estar prácticamente atrás de ellos, supervisándolos de manera personal. Y el primer paso, Claudia, con el que vamos a arrancar, vamos a hablar de 5 estructuras que tenemos que cuidar mucho, y uno es la persona adecuada. Y aquí en la persona adecuada, podríamos decir, ¿hay personas con servicio y personas sin servicio? La respuesta es no, tendríamos que tener todas las personas con servicio, porque es parte de una cultura interna. ¿Pero qué implica eso? Que la persona en términos de servicio al cliente juega un rol importantísimo. Tenemos que trabajar con su perfil. ¿Qué significa en el perfil? Que tenemos que generar habilidades, que tenemos que generar conocimientos y técnicas para tener un excelente nivel de servicio, Claudia. Muy bien, y vamos a regresar con esto. Esta es la clave, y de hecho voy a retomar una pregunta que nos hacían ayer en torno precisamente el cómo ofrecer un servicio, una experiencia ahora sí que favorable en el servicio al cliente. Vamos a un corte, la primer pausa de esta hora, 31 22 11 90 36 47 18 83. Tú escuchas Emprende Mujer, volvemos. 2 de la tarde con 19 minutos, estamos de regreso. Tú escuchas Emprende Mujer, estamos en la señal del 1040 de amplitud modulada, Radio Mujer, el sexto sentido de la radio. Soy Claudia Arias y estamos platicando con el ingeniero Arturo Sánchez, quien es presidente de la Asociación para el Desarrollo de Empresarios y Emprendedores, que nos está desarrollando el tema de cómo crear una experiencia de servicio al cliente. Y veíamos en la primera parte de este programa, así es que nos acabas de sintonizar, el primer punto de los que vamos a abordar el día de hoy es el tener a la persona adecuada. Si tú tienes alguna pregunta, si tienes alguna inquietud respecto a esto, quieres participar también con tus comentarios, por supuesto aquí tenemos un WhatsApp donde también nos llega la comunicación directa escrita al 33 10 19 07 12. Entonces vamos pensando en el primer paso es tener a la persona adecuada. Así es, Claudia, decíamos, el tener la persona adecuada nos va a llevar junto con otro punto de los 5 que son claves para el servicio al cliente, que es la cultura adecuada. Es decir, yo no puedo, platicamos antes del corte, ¿existen personas con servicio y personas sin servicio? La respuesta es sí existen, pero no deberían de existir. O sea, el día de hoy entendemos que de manera natural hay una persona más carismática, una persona que a veces por su proceso de formación en su casa o en su entorno, finalmente tiene este tema de servicio, este tema de finalmente pues tener esa vocación de atender a los demás.
pero existen otras personas que por su formación o su proceso son serias, que son personas que a lo mejor son un poco más rígidas en su postura, en su comunicación, sobre todo corporal, y entonces puede ser que el mensaje que se está dando a un cliente pues no sea el que a lo mejor queremos expresar. No significa que el recurso quiera ofender o finalmente quiera hacerlo, que hay algunos otros que así lo hacen hasta de manera intencional. Pero ¿cuál es la clave entonces en la cultura de servicio al cliente? Es que a base desde la misión y la visión de la organización, el tema de servicio siempre sea algo que sea ligado a la organización. Es decir, dentro de nuestra misión, dentro de nuestra visión, el servicio debe ser un enunciado dentro de estos alcanzables, dentro de estos enunciados que conforman estos elementos claves en la planeación estratégica. Y entonces, ¿cuál es la reto y cuál es la fortaleza o más bien cómo hacerle para que nuestra gente entre a la cultura del servicio? Aquí, bueno, 2 tips. Una, el servicio al cliente es parte de la cultura y es parte de los valores y por lo tanto no es negociable. ¿Esto qué conlleva? A que la persona que finalmente no dé una actitud para abocarse a esta cultura organizacional de servicio, pues yo la invitación a nuestros empresarios, a nuestros emprendedores no es un recurso sano para la compañía y habría que tomar una decisión probablemente de salida de la compañía, ¿no? Oye, pero ¿qué es el más bueno? ¿Qué es el que finalmente vende más? Sorry, o sea, al final dentro de la cultura organizacional hay que ser muy congruentes en esa parte, ¿no? Entonces, el servicio al cliente no es negociable. 2, hay personas que tenemos que apoyarlas a desarrollar la habilidad de servir. ¿Y eso cómo lo vamos a lograr? Pues con un proceso de capacitación interna. Y recuerdo, por ejemplo, un caso que por ahí a lo mejor lo hemos platicado en alguna ocasión, pues de una empresa que finalmente tenía a una señora de aproximadamente 58 años, ya de prácticamente 20 años en la compañía, y le tocaba ser la cajera de un punto de venta, ¿no? De un gran almacén. Y entonces, pues esa señora pues ya prácticamente tenía una edad avanzada y pues obviamente conforme la edad avanza, a veces vamos perdiendo un poco más de tolerancia de manera natural. Y pues sucedía que como era la cajera, pues cuando un cliente venía a cobrar, pues no lo atendía de la mejor manera, como si a lo mejor lo atendiera otra jovencita u otra persona con un entusiasmo mayor. Entonces, pues prácticamente pasaba a la caja y de forma dura le decía, ¿qué quiere? ¿Qué necesita? Y no el típico enunciado de señor, buenos días, buenas tardes, ¿no? ¿Cómo está? Etcétera. Una persona, inclusive en sus gestos, a veces fría o un poquito más rígida. Y entonces, pues obviamente cuando se hace un análisis de servicio al cliente, pues la calificación de este recurso de muchos años en la organización, pues no fue el más favorable, fue de los más bajos. Y entonces la gerencia o la dirección decía, ¿cómo podemos hacer que al final de cuentas se dé un servicio de clientes en la área de cajas, ¿no? Y la respuesta, pues al final el objetivo era claro, el servicio al cliente no es negociable. La segunda pregunta era, ¿qué tenemos que hacer para que el recurso, si el colaborador lo podemos rescatar y meterlo, invitarlo a esta área de servicio, ¿no? Y entonces desarrollamos un plan intensivo de felicidad a la cajera, ¿no? Es decir, a esta señora de 58 años, todo el personal todos los días tenía que contarles chistes, tenía que decirle cómo está, todos teníamos que sonreírle, teníamos que sacarle la sonrisa y que se diera cuenta que era un tema de cultura. Y gracias a Dios, porque el tema es que teníamos un tiempo bien definido, 30 días para rescatar a nuestra colaboradora con más de 25 años en la compañía. Y bueno, todo el equipo se abocó a finalmente hacerle la vida más alegre, ayudarla a que encontrara ese camino y esa facilidad de sonreír. Vuelvo a lo mismo, su postura, su situación, su edad, pues probablemente le invitaban a tener una actitud distinta, pero logramos en esos 30 días voltearla a este nivel de servicio y se logró cambiar en la cultura, ¿no? Es decir, se logró adecuar a la filosofía de la compañía. ¿Qué hubiera pasado si no hubiéramos podido finalmente rescatarla y hubiera seguido en esa misma estructura? Pues quedan 2 procesos claves. O la reubicamos en un área donde le hace afín a esa situación, pero lamentablemente como también es parte de la cultura, si no hubiera habido un área de reubicación, pues tendríamos que haberle dado las gracias. Y probablemente algunos digan, ¿cómo es posible? ¿Por qué la empresa es tan ingrata tantos años? Recordémonos que estamos en una organización. Y un buen empresario nos decía hace unos meses,
y voy a hacer alusión a nuestro querido amigo José Martínez Mora de Soluciones, que es presidente de Coparmex, y decía, todas las empresas tienen que entender que nuestro personal es temporal. Aun cuando hagamos todo lo en nuestras manos para generar experiencias y quererlos y capacitarlos, pero tenemos que entender que el camino natural de un colaborador es que probablemente tenga que salir por sus cuestiones familiares, personales o laborales. Entonces, si eso lo entendemos en la cultura organizacional, sobre todo de los directivos, de los dueños de nuestros pymes, pues tenemos que entender que ese proceso de salida de un personal se va a dar. No lo podemos controlar, no está a nuestro alcance, podemos favorecer que el entorno sea para que se quede, pero siempre estará en manos del recurso. Y entonces le preguntaba a otra persona, oye, será, pero si se va y sabemos que se va a ir, ¿por qué pagar en él? Decía, por una situación muy clara, porque desde el minuto 1 en el que esté en mi compañía hasta el año X que se vaya, es mi colaborador y es la imagen de la compañía. Y prefiero, no importa que dure, si dura 6 meses, si dura 1 año, si dura 5, si dura 10, desde el primer día es parte del equipo, y como parte del equipo voy a formarlo porque es la imagen del equipo y la imagen de la compañía. Lo que sabemos es que la compañía tiene que perdurar a través de los años, con estos o con futuros colaboradores. Entonces, el tema de la cultura es así. Hay que invertir en temas de cultura, hay que invertir en temas de formación, pero bien claro, el servicio a clientes no es negociable. Y fíjate que también hemos oído o escuchado hablar del cliente interno, ¿no? Que es el primero que debe estar satisfecho para poder que nos funcione con el cliente externo. ¿Es verdad? Claro. Al final, como es una cultura, Claudia, y es esencia, es el ADN, y eso tenemos que entender. Los grandes empresarios como Jack Welch de General Electric, como inclusive los jóvenes de Google, como todos estos empresarios fuertes que han forjado, el mismo Steve Jobs dentro de sus organizaciones, la clave está que es el ADN de la compañía, el servicio. Es decir, yo me voy a abocar a hacer las cosas más fáciles, ya sea a mi proveedor interno, que puede ser otro compañero, o finalmente a nuestros clientes, que de ellos dependemos para seguir creciendo. Pero la cultura del servicio no es negociable. Entonces, eso va a llevar a que la toma de decisiones. Entonces, si yo al día de hoy no tengo a la persona adecuada, al día de hoy tengo una debilidad y tengo 2 caminos, o bueno, 3, pero al final se van a acotar en 2. El primero es, o decido retirar el recurso porque me está generando una situación de debilidad, y lo mejor que podemos hacer, formarlo y ayudarlo a que se involucre. Si lo formamos, lo que ganamos es que vamos a integrar este recurso y va a tener un mayor sentido de propiedad y de identidad con la compañía. Pero si el recurso no tiene la actitud, la invitación es saquémoslo, porque al día de hoy es una debilidad. Entonces, eso nos lleva a nuestro tercer punto, que veremos probablemente después del corte. Así es, el regreso de la pausa. Y qué tan interesante, y te voy a compartir, Arturo. Gaby Mercado nos escribió ayer, y es en torno al tema. Yo creo que le queda justo y le dimos una respuesta el día de ayer, pero también considero tu punto de vista, que puede ser, yo creo que más acertado todavía del que humildemente pudimos ofrecer ayer nuestro colaborador Miguel Alberto Ramírez, terapeuta, que estuvo con nosotros hablándonos de la solución de conflictos, pero precisamente ella nos decía un conflicto que tiene con la gente que colabora con ella en torno al servicio al cliente. Lo vemos al regreso de la pausa, y también tengo una invitación para ustedes: 3122-1190, 3647-1883. Vamos un corte, es muy breve, no nos tardamos, volvemos. Nosotros continuamos, y me gustaría retomar, Arturo, te comentaba de esta llamada que tuvimos el día de ayer de Gaby Mercado, precisamente, que ella nos decía, pues dice, me siento rebasada por la situación, no puedo hacer que mis colaboradores hagan buena cara a los clientes, he hablado y mejoran un tiempo y luego otra vez igual, o tienen problemas personales, o andan desvelados, o son tímidos, total. Dice, necesito ayuda. ¿Qué le puede recomendar? Y creo que va oportuno al tema el día de hoy. Claro que sí. Pues bueno, algo importante, decíamos, el servicio al cliente no es negociable. Eso tenemos que entenderlo, porque va a detonar una serie de toma de decisiones. Y pues decíamos, puede haber varias situaciones que sucedan. Y escuchaba por ahí, entre las cosas que pasaban con esta persona,
Pues una es que dice se retoma, es decir, se empieza a trabajar y después se pierde. Esto de que nos habla del tema de la supervisión. La supervisión en temas de servicio es una de las piedras angulares, si no es que la piedra angular más fuerte después de la cultura, que tiene que normar, regir y finalmente la responsable de llevar a que se ejecute este proceso de servicio, como lo vamos a ver ahorita. Pero una recomendación es que si el día de hoy, a partir de una charla o una serie de acciones que se realizan en la empresa, se da ahora sí se ejecuta el servicio, pero se va perdiendo, es prácticamente una señal de que la supervisión no está siendo la adecuada. Y la segunda, si al final de cuentas el personal llega desvelado o el personal no quiere o no está poniendo su parte, o bueno, ahorita hablamos del tema de tímido, pero si ese personal pues, está prefiriendo irse de fiesta que llegar con una actitud de servicio o con lo que se requiere, no es el personal que requerimos, no es el personal que requiere la compañía y pues bueno, ese personal se va a perder la oportunidad de estar en un muy buen proyecto como puede ser el de nuestra radio escucha. Y finalmente en el tema de tímido, el tema de tímido pues es a lo mejor una idea de que su colaborador cree que es tímido, hay que trabajarlo, hay que ver si el colaborador debe de tener la actitud de evocarse el tema de servicio, porque no es más que un tema de servir, y ese tema de servir uno puede ser reservado, pero tener una excelente calidad humana y finalmente poder dar y promover esta cultura, ¿no? Entonces no van de peleado la personalidad de un colaborador a finalmente dar un buen servicio, aunque sí sabemos que puede ser distinto. Entonces sí trabajar con él, pero creo que suena más a un hecho de que si quiere tomar el empoderamiento porque se siente rebasada, tendrá que tomar 2-3 decisiones, probablemente sacando a las personas que menos resultados o menos actitud estén dando. Muy bien, Gaby, esperemos que te sirva. Y bueno, también aprovecho para saludar a la terminación 1406, que bueno, dice que está al pendiente de este programa, y muchas gracias a ti por escucharnos. 2 de la tarde con 49 minutos, estamos de regreso, tú escuchas Emprende Mujer, y aquí en este programa siempre, bueno, apostamos por la capacitación, apostamos por la formación de emprendedores, apostamos por tener conocimientos todos los días y por supuesto aplicarlos, acercarnos a los asesores, a los que saben, porque realmente nos abren un panorama muy distinto al que nosotros seguimos viendo, y que bueno, nos hacen crecer, nos hacen ver más alternativas, y hay que estar, la invitación porque hay que estar pendiente siempre, ya sea en tu ciudad, ya sea en otros lados, en internet, en donde quiera que puedas tú capacitarse. Y aquí va a haber una oportunidad muy buena y muy recomendable para finales de mes, aquí aproximadamente es 26 y 27 de octubre, se va a realizar Expo Proveeduría Empresarial, es un evento gratuito. Puedes buscar más información en internet para que te registres, porque de verdad vale la pena. Son 2 días de conferencias gratuitas, vienen grandes personalidades, hay gente que nos va a ofrecer información valiosísima para nuestra empresa, y bueno, pues sin duda es un evento que no te debes de perder, ya sean con costo, sin costo, a través en línea, como sea, pero siempre hay que estar siempre buscando maneras de crecer profesionalmente, y eso es sin duda, todos los días es un ejercicio, una tarea que debemos de hacer. Ya lo hemos dicho también al inicio del día, capacitarte con conferencias en lo que te preparas para salir, todos los días, que sea un ejercicio para ti, que ya sea parte de tu rutina. Así es que bueno, ahí está, les paso al costo esta información, no me están pagando por el comercial, pero a mí me parece una gran oportunidad porque lo viví la experiencia el año pasado y creo que les he compartido información de lo que, a transmitirles lo que yo vi de los expositores. Y bueno, pues esa es una gran oportunidad de conocer más, así es que para que estén al pendientes, Expo Proveeduría Empresarial es un evento gratuito que se va a realizar en nuestra ciudad a finales de mes, para que lo busquen la información en internet, y si no, pues escríbame al 3310 190712 y les paso la página donde se pueden inscribir, aquí entre nos, al cabo nadie nos escucha. Nosotros continuamos, por supuesto que ahí va a estar la Asociación para el Desarrollo de Empresarios y Emprendedores presentes, ¿verdad? Así es, Claudia, vamos a estar en ese evento, pues invitarlos a este proceso de capacitación, como decías, Claudia. Muy bien, para que estén al pendiente, y bueno, regresamos con la información de hoy. Así es, y decíamos entonces, retomando este proceso
de llevar a nuestros equipos a que desarrollen un proceso de servicio al cliente, una cultura. Hablamos de estos 3 elementos: la persona adecuada, la parte de la cultura adecuada de la organización, que tiene que ser dentro del ADN, inclusive dentro de la misión y visión, y el sistema adecuado, es decir, herramientas que nos permitan, que ayuden y favorezcan el entorno de servicio. Decíamos estos alertamientos, estos temas que van midiendo desde que doy un ticket hasta que lo atiendo, y entonces viene un proceso de análisis de información para la toma de decisiones, y llegamos a los últimos 2 puntos bien importantes. 1, el proceso adecuado. El servicio al cliente tiene que ver con calidad. ¿Y qué significa con calidad? Que al final tiene que ser un proceso estándar de alguna manera y que tiene que cumplir ciertas especificaciones de servicio. Es decir, si yo al día de mañana tengo, no sé, a lo mejor 50 colaboradores, o tengo 7 puntos de venta, o tengo 3 restaurantes, o tengo uno solo, ¿cómo asegurarme de que todos los colaboradores, cuando menos busquen alcanzar el mismo nivel de servicio, se basa en procesos? ¿Qué es esto en procesos? Y vamos recordando cuando nosotros entramos a este tipo de empresas donde llegamos y nos saludan: buenas tardes, bienvenido al restaurante fulanito de tal, ¿no? ¿Qué le puedo servir? Eso finalmente se llama una introducción dentro del proceso. Y entonces el cliente obviamente dirá: pues deme por favor una orden de tal cosa, otra orden de tal cosa, por favor. Y entonces, seguida al proceso siguiente, el cajero, pues, o el quien lo está atendiendo, le contestará algo muy similar a esto, ¿no? Por tantos pesos de más, usted lo puede hacer más grande, puede llevarse esto, y él lo sonríe, ¿no? Esto que hace es parte del proceso. Esto hace que el ticket promedio aumente, pero no porque el colaborador desee buscar más venta, es porque lo tiene que hacer. Y eso que tiene que hacer tiene que estar sustentado en un procedimiento escrito, bien documentado y obviamente firmado por los colaboradores de que lo han entendido y fueron capacitados para desarrollarlo. Y finalmente, Claudia, el más importante de todos los 5 puntos sobre cómo desarrollar un proceso de servicio a clientes efectivo, viene el tema de la supervisión. Dicen, hay una frase muy general que dice que orden dada mal supervisada pues no funciona generalmente. ¿Por qué? Es clave que muchos de nuestros colaboradores, o la mayoría de los colaboradores, cuesta trabajo, no son parte de un proceso de equipos de alto desempeño, por lo tanto la supervisión juega un papel predominante en la implementación y aseguramiento del servicio. ¿Y cómo se da esta supervisión? A partir de tener a la figura del supervisor que va a llegar con la gente a identificar si lo está o no lo está haciendo. Hay procesos de mystery shopper, ¿no? Como finalmente les llaman, donde llega una persona que está contratada por la empresa y que vive la experiencia natural de cómo finalmente están atendiendo a la clientela, y a partir de ahí entonces el supervisor juega el rol fundamental: corregir, primero analizar, evaluar, tomar una decisión, ya sea ajustarla, corregirla, modificarla o inclusive felicitarla si es el caso donde están dando los procesos de manera correcta, para finalmente mejorarla. Pero el supervisor en este proceso juega esa labor de identificar qué es las áreas que están fallando, si al final es un problema del proceso o finalmente de la persona. Pero vuelvo a lo mismo: si no tenemos un proceso claro, ¿con qué elementos vamos a brindarle a nuestro supervisor que evalúe si se está haciendo bien o mal? Es decir, si yo no tengo claro qué tiene que decir, cómo lo tiene que decir, qué aspectos tiene que cuidar un colaborador, y no lo tengo claramente en un procedimiento con puntos muy particulares, es decir, por ejemplo, ¿qué podemos supervisar? Que siempre sonríe el colaborador. Entonces supongamos que llega el supervisor y de pronto identifica o ve cómo atiende y no está sonriendo. En ese momento el supervisor de manera veloz tiene que decir: oye, compañero, tenemos que sonreír. Acuérdate que eres la imagen de la compañía. Acuérdate que el lenguaje corporal es el 80% de la comunicación. Entonces sonríe. A ver, vamos practicando tú y yo. Entonces la figura del supervisor es la parte clave de la implementación. Entonces, retomando estos 5 puntos, decíamos la persona adecuada, el poder seleccionar, y en este tema de seleccionar es a las personas que quieran finalmente trabajar sobre esta cultura, y los que no, pues no serán elementos que probablemente nos convenga tener en nuestra compañía. 2, la parte de la cultura. Él tiene que ser un ADN. Si el día de hoy el director, si el día de hoy el dueño, el gerente es una persona déspota, no pidamos congruencia.
si al día de hoy de manera natural no nos es fin poder sonreír, poder ser carismáticos con nuestros colaboradores como directores, como dueños, no pidamos eso de los mismos, no somos congruentes. Entonces tiene que estar en el ADN desde el dueño hasta el colaborador con menor rango dentro de la compañía. El tercero finalmente es el sistema adecuado, es decir, invertir en herramientas que nos permitan favorecer el servicio. Decíamos estos alertamientos, esta información, decíamos en algún momento este ejemplo del car wash, ¿no? Que llegaba y el carro se estacionaba a X metros porque le poníamos un tope y entonces uno de los colaboradores ponía la placa rápido en el sistema y le venía la información del cliente prácticamente. Entonces, ya cuando llegaba a saludarlo decía, señor fulanito, señor Juan, señor Alberto, qué gusto verlo. Oiga, hace 3 meses que no lo vemos. Y eso no es porque el colaborador tenga una memoria de elefante, es porque tiene un sistema que le está permitiendo tener información, ¿no? Y pues obviamente pasamos al tema del proceso adecuado, es decir, que tenga claro qué hacer y esos procesos no son negociables, se tienen que llevar a cabo y obviamente se llevarán a cabo de la manera particular de cada colaborador, ¿no? El cómo sonreír, pues uno sonreirá de una forma A, de una forma B, de una forma C, pero tienen que sonreír como otro tipo de actividades. Y finalmente la parte de supervisión adecuada. Si no tenemos en la estructura una supervisión clara, va a pasar lo que en su momento nos decía nuestra radioescucha Gaby, va a entrar en un proceso donde, ay sí, muy bien, nos pareció excelente la plática de servicio, aprendimos mucho, ya vimos los procesos, pero con el tiempo que pasa, si no se supervisa, no se va mejorando, automáticamente se va a caer en ese círculo. Muy bien, tus datos, ¿dónde te pueden contactar? Por si tienen alguna duda. Claro que sí, nos pueden contactar al teléfono de nuestra asociación al 31 46 26 00, en nuestra página de internet www.admexico.org o en nuestras redes sociales como ADMéxico, ¿no? Y nuestro teléfono finalmente 31 46 26 00. Muchas gracias, Arturo. Te manda saludos Rosy desde Austin, que también le gusta mucho el tema y que bueno, está aprendiendo mucho el día de hoy. Gracias por venir, gracias por estar con nosotros. Tenemos por ahí otro tema que muy interesante que podemos abordar contigo. Te esperamos en la primera oportunidad. Claro que sí, claro, un placer. Gracias, buen día y buen fin de semana para ti. Igualmente. Gracias Abraham, gracias Arturo y gracias a Moni, que son parte del equipo de Emprende Mujer. Yo soy Claudia Arias y juntos regresamos el lunes en punto de las 2 de la tarde. A continuación, escuchan la información más relevante generada hasta este momento en materia de espectáculos en tu programa La Cuerda y por supuesto quédate en compañía de la programación de Radio Mujer. Muy buen fin de semana.